¿Qué características especiales encierra el tratamiento del caso de abuso infantil con los casos de abuso entre adultos? Buscamos la palabra especializada de alguien y nos encontramos con María Eugenia Moyano, que es abogada, vicepresidenta de la Comisión de Género del Colegio de Abogados, además abogada del Cuerpo de Abogados ad hoc de los Tribunales de Familia de Mendoza, diplomada universitaria en Familia y Violencia Intrafamiliar y de Género. Me gustó presentarte, me permito el tuteo, con todos los títulos, María Eugenia, para que se sepa que sos una palabra más que especializada en este tema, ¿no? Bienvenida al programa, gracias. Gracias a todos por la invitación. Buen lunes. Para abrir el juego de la charla, ¿qué características tiene un caso cuando ya se lo rotula de caso de abuso, tanto en los infantes como en los adultos? Vamos a hablarlo desde cuando a nosotras nos llega como operadoras jurídicas. Bien. Un caso que, por supuesto, viene transmitido por algún adulto, Ajá. la mamá, el papá, como una inquietud, ellos no lo saben, por supuesto, rotular ni caratular, como una situación de sospecha cuando el niño está, no sé, en una visita con el progenitor no conviviente y transmite algo. Porque también hay situaciones en las que los niños son muy chiquitos y no transmiten, y ahí surgen otras cosas como los indicadores inespecíficos, que es, por ejemplo, problemas en el sueño, miedos, no querer seguir en las visitas con el otro progenitor. Eso serían inespecíficos porque, bueno, no es un abuso. Son situaciones que va viendo el otro progenitor, por ejemplo. Y que si llegara en esa situación a nosotras, o sea, si yo soy abogada y llega en esa situación, yo siempre esto considero que es interdisciplinario, cosas que no podemos abordar los abogados, entonces yo lo manejo personalmente, interdisciplinariamente. Si el niño no está haciendo tratamiento, va sí o sí a interconsulta a que yo pueda trabajar paralelamente con un psicólogo, con el que voy a tener que seguir trabajando, porque hay niños que también le cuesta poner en palabras eso, y si no lo tenemos en palabra y no hay un relato, porque también puede venir por otro lado el abuso cuando fue advertido en un hospital, en la escuela, pero eso sería otra situación. En este caso, cuando hay una separación y no hay más que indicadores inespecíficos, sí o sí tiene que ser interdisciplinario y yo trabajarlo con la psicóloga hasta que haya una palabra para irme a la justicia. Porque va a llegar un momento que la justicia, para hacer efectiva la aplicación de la ley penal y el procedimiento que lleva, el testimonio, tenemos un primer testimonio del padre o la madre que va a hacer la denuncia. Yo la acompaño, va a hacer la denuncia, por ejemplo, la mamá. Sí. No es que al ser representante del menor en este caso o de una persona con discapacidad, va a ir una persona, ¿no? A hacer la denuncia. Hay personas que están obligadas a denunciar también. O sea, hay un artículo específico que dice que tiene obligación de denunciar. Claro. Los efectores de salud, los de educación, Sí. los progenitores, Sí, el sí, tutor o sí. guardador. Porque sea- también puede haber un tutor o guardador porque hay una situación de guarda o hay un niño en cuidados alternativos. Entonces, esas personas tienen obligación de denunciar, quiere decir que le cabe sanción penal si no lo hiciera, ¿no? ¿Los maestros, en el caso de los colegios, también tienen esa También, obligación? y a veces empieza la denuncia, o sea, el proceso de abuso empieza por una denuncia de la escuela o por el de un efector de salud, pero ahí habría un indicador específico, como más específico, por ejemplo, un efector de salud que cuando hace una revisación ve algo corporal. Correcto. Entonces O sea, ahí el indicador es específico, no inespecífico. Lo que O tenemos en la que escuela tener- en dibujo, ¿viste? O algo así. Excelente. Lo que tenemos que tener, María Eugenia, te sigo y es una prueba. O sea, la palabra, buscar la palabra del niño es muy importante. Esa Sí. sería una prueba, porque claro, yo denuncio, pero es sí, pero fundamental tengo que en comprobarlo, realidad. ¿no? Ujú. O sea, digo, puedo tener una pericia médica, puedo tener la palabra del niño. ¿Qué más? O sea, ¿qué tengo que tener yo como progenitor para decir mi hijo está siendo abusado y poder ir por la No, causa ante penal? primeros indicadores inespecíficos, que son los que dije yo, alteración del sueño, relatos que no tengan sentido con la edad, porque un niño de 3 o 4 años no va a decir ciertas cosas, o interactúa con otros niños, como por ejemplo dándose besos, tocándose con otros niños, eso que lo puedes ver como... y a veces no está en la palabra o no lo puede decir, o tenemos todo ese margen que hay que va paralelo a esto, que es lo del silencio, porque lo que le llaman la ley del silencio, como el silencio aprendido, es un miedo a que le haga daño a sí mismo, ese abusador, o por ejemplo, le voy a hacer tal cosa a tu mamá,
O sea, hay un Entonces- miedo que impide el relato, pero el relato, si no llegase, porque también he tenido situaciones, por Sí. ejemplo, una de una niña que tenía un principio de autismo, entonces era muy difícil el acceso ahí a la palabra. Te entiendo. Entonces tenés el relato de la mamá, con el Sí. relato de la mamá sola, con el de la no va a haber condena seguro, ni siquiera avanza la Pero quiero- etapa de instrucción. Volvamos, Bueno, entonces, pero quiero entender, ante los primeros indicios, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo denunciar ante indicios de mi hijo, ¿no? Esto que vos estás diciendo. Yo observo esto, ¿yo qué hago? ¿Como mamá o como papá? O sea, el ¿Cuál es el progenitor- primer paso? ¿Ir al denuncia, médico? claro, ir denuncia directo no. Ya vamos a cuando ya haya un indicador y yo el camino que recomiendo, pero digamos, irte directo a una denuncia solo con ese relato que yo te decía, me parece que porque no se quiere ir con el padre es tal cosa, no. Un abordaje ahí interdisciplinario con una psicóloga o algo así, yo lo tomaría como primer paso, digamos. Y la revisación pediátrica, si ella lo hubiese visto algo físico, porque puede no tenerlo lo físico. Porque ya sabemos que el abuso no es solamente con acceso carnal, hay un montón de figuras con distinta pena, que puede ser un tocamiento, puede ser vía oral, entonces no me tengo que guiar, pero no tiene ninguna marca, no la llevo. O sea, hay un montón de clases de abuso, Sí, un sí, tocamiento está claro. nada más. En cuanto a las edades, esto... Y las edades que ¿Qué está pasa todo con la controvertido. justicia y esto? Porque, por ejemplo, digámoslo, en el caso de Jay Mamón, mucho se dijo 14, 16, no, pero para la justicia es diferente, tiene que ver... ¿Qué pasa con las edades y la justicia en cuanto a abusos? Sí, hay edades y hay diferencia en las edades en los mismos artículos. O sea, que eso no se ha dicho mucho. En el artículo 119 y 120, que son los del abuso y el abuso agravado y demás, ya haber una diferencia de edad, aparte de que sea menor, ¿no? Una diferencia grande de edad, hay asimetría de poder, ¿no es cierto? Ahí, digamos, ahí caerían los menos de 16 en el caso de él, que creo que era 14 o 16, Sí. y el código hace una diferencia de menos de 13, por ejemplo, menos de 16, o sea que no toma igual o con la misma pena a veces si fuese, no sé, de 11 o 12 años y uno de 17. ¿Cómo sería eso? A ver, Porque claro. habla de madurez y de una diferencia de poder y O sea que asimétrica. la pena difiere en cuanto a la edad, por ejemplo. No va a ser la misma pena si es un menor de 13 es delito años. lo mismo, aclaro, porque capaz que No, se no, entendió sí, que no sí, era, sí. Cambian las era penas. delito lo mismo, pero es distinta la situación de que vaya un chico de 17 Sí. con uno de 22 que vaya con uno de 11. La pena seguro va a ser diferente. Ah, Porque eso está habla bueno de que lo- inmadurez Delito igual, pero la pena es psicoafectiva. distinta. Claro. O sea- La pena al juzgarlo, pero hay condena Sí, lo sí, sí, mismo. No, Ahí, no, es delito- Menos de 18, ahí no. Es delito. O sea, para la justicia, menos de 18 Sí. es menor. De Es 18 menor. para abajo, solo que difieren las edades. Esto que vos decías, menos de 13 es una cosa, menos de 16 es otra, y entre 17 y 18 las penas serían diferentes, más allá de Sí. que todo y es hay delito. agravantes específicas, por ejemplo, el parentesco, ¿sí? Que sea cometido por dos más personas con armas, hay agravantes. Claro. En el delito en Sí, 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 digamos, sí, hay sí. agravantes. Sí, Y el abuso simple y el agravado, que ya sabemos que el simple es un tocamiento y ya tiene condena, un tocamiento, como con acceso carnal. Ahora, ¿Qué pasa, haciendo doctora? hincapié ahí, Eugenia, usted que uno habla de abuso y siempre a veces te viene el acceso carnal. Ujú. ¿Qué tipos de abuso hay para entender que hay abusos solapados que uno no entiende por ahí como abuso? Se me viene la imagen también Sí. del Dalai Lama y tratando de que el chico le dé un beso con la lengua. Digo, como cosas que van en contra de la voluntad de un menor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este sentido cuando realmente hay abuso, por más que no sea con acceso carnal, que es, digamos, pero que sigue siendo abuso? No, igual ¿Qué es abuso. por ese. eso, ¿qué tipos de abuso No y sé, no a sé en qué- el país donde estaba el señor, pero... Claro, ¿en qué tipo de porque alarmas como tener en son cuenta? son delitos contra la integridad y la voluntad. Antes se decía que eran delitos contra la honestidad. En el viejo código, cuando se veía que se resguardaba la honestidad y era todo asociado también a esa discriminación entre hombre y mujer, la mujer honesta, el de mantener... Bueno, ahora se llaman delitos contra la integridad sexual. Sí. O sea, protege la integridad físico, sexual de la persona y contra la voluntad. Entonces, en ese caso, no se podría hablar por la diferencia de edad, porque hay una asimetría de poder. Para él es un líder religioso, como el caso de los curas.
Por eso te lo claro. puse como ejemplo. Y no podemos decir que ese nene tenía, pero él tuvo la voluntad de darle un beso. ¿Qué pasa cuando No, se da entre el es mismo abusivo. grupo de niños? O sea, cuando ha pasado que hay abuso dentro de menores, digamos, ¿no? Un primo, un hermano más grande con Sí, uno más Daniel. chico, digamos. ¿Qué pasa en ese caso? Ahí condena lo mismo. Yo tuve uno de un primo a una prima más chiquita. ¿Pero qué edad es? Igualmente, por supuesto, después eso va por otro carril penal cuando el autor es menor y tenga que ir, no sé, en todo el sistema penal juvenil por otro carril, digamos, pero no quiere decir que no tiene condena. Claro. Alguien de 16 que abusa de una nena de 9. María Tiene Eugenia. condena, va por otros carriles con otros jueces, pero sí tiene que haber denuncia, sí tienen condena, sí es abuso lo mismo, aunque sean dos menores. María Eugenia, estamos hablando del primer procedimiento, la primera parte del procedimiento, en el caso de abusos en niños o niñas. ¿Qué pasa entre adultos en cuanto a qué debe mostrar, qué debe reconocer, además de la historia, una persona adulta que dice ser abusada? Ahí tengo como más casos, porque siempre el abuso infantil es como, a veces empieza por otros efectores, la denuncia, Sí. digamos, como la escuela. En el caso de las mujeres, y que también hay que aclarar que el abuso puede darse también, y hay un montón, en contexto de parejas, exparejas, en matrimonios Sí. hay condenas Sí. de abuso sexual. Porque justamente es eso, tiene que ver con el consentimiento y demás, y el consentimiento es para cada acto sexual, y acá incluyo, porque tuve un caso, que es durante todo el acto sexual. O sea, hay fallos que específicamente empezó con consentimiento, en un momento deja de haberlo y se sigue y hay condenas en parejas. Entonces, porque hay que entenderlo así, el consentimiento como un consentimiento continuado y permanente. No sé, cuando a mí me lo preguntan los varones, Claro. pero si quiso y qué sé yo. Y hasta el final. O sea, claro, el consentimiento ¿qué tiene que hago? ser hasta el final, esto que Ujú. vos decís. Si no- Es hasta el final, es re complejo, es compleja la prueba y sobre todo, aunque se la trata de no revictimizar a la mujer, para mí el proceso actual revictimiza. Al hombre no se lo perita, se lo hace una sola pericia, que es la del 34, que es para ver si es imputable o inimputable, que es la que se le hace a todos los delincuentes, no sé, al que mata. Se le hace solo una simple pericia para ver si es imputable o inimputable. A la mujer el proceso pericial en un abuso no es menos de 4 o 5 procesos intensos, de hora, 2 horas, de hacerle pericias con distintas técnicas, no menos de 5 veces tiene que ir. Esto En tiene ese que ver- proceso sostenerlas, acompañarlas un montón. ¿Esto tiene que ver por la sociedad en la que vivimos todavía? Estas diferencias que vos decís. Va la credibilidad del relato, va en que la denuncia, incluso las de los menores, porque tuve un caso, el ataque permanente cuando es la mujer la que acompaña al niño, la mamá, el ataque permanente a ella, denuncia por venganza, denuncia la falsa denuncia, todo esto que circula también, que si contamos nada más que estadísticamente las denuncias, falsa denuncia, ¿qué número tenemos? O sea, yo acá me corro un poco de que, por supuesto, mi relato es feminista, tiene cierta orientación ideológica, pero no podemos decir que todas las denuncias son falsas, que no. Son mucho menores los casos. La mujer sí es juzgada y la mamá que acompaña también es juzgada porque como está separada seguro que lo está denunciando por eso. Claro, Por seguro- eso tengo que llegar a la cámara Gesell, que la cámara Gesell en los menores no es una pericia psicológica técnicamente, es que el menor no le puede tomar el relato un auxiliar, no puede venir un empleado y tomarle el relato al menor. La cámara Gesell es el formato para denunciar, es el formato que se le da para cuando un menor va a la justicia a denunciar. Tiene un psicólogo, un psiquiatra, se sienta con ellos, dibuja, le van preguntando, tratan de llegar a él, o sea, tiene ese formato, el de cámara Gesell. Los abogados y todos los efectores están detrás de una especie de vidrio, estamos virtual y vamos preguntando después y nada más está con ellos, está jugando, o sea, tiene ese formato. Pero a los niños les cuesta llegar mucho a ese formato, a los profesionales llegar a ellos para que relaten. Y al primer traspié de mi mamá me dijo que acá dijera la verdad, ponele, Sí. la defensa, Claro. un Ataca. relato que está contaminado, que viene de la madre impuesto, es todo un tema, o sea, y es la prueba fundamental, aunque tengas todos esos indicios que dijimos de la alteración del sueño, todo eso, una cámara Gesell dudosa es sobreseimiento después. Se piensa, digamos, que la mujer está poniendo al niño Ujú. para defenestrar al marido, para... No te sirven los testigos que vos lleves, no sé, 5 o 6 testigos que hablen, no sé, mal de él.
porque es técnico, o sea, en penal tiene que comprobar el abuso, el tocamiento, el acceso, hay que probarlo. Total. Y qué el pasa con- registro físico a veces no está Sí. porque pasó un montón de tiempo, no tiene marcas que vos le veas. Con las prescripciones. Eso ¿qué te iba a pasa, preguntar doctora? con las prescripciones. ¿Qué Es pasa en ese todo un- sentido? ¿Cómo estamos ahora, digamos? Sí. Porque viste que dice la ley Piazza y atrás de la ley Piazza hubiera un montón de leyes chiquitas o menos mediáticas. Sí. La ley, antes tenías una cantidad de tiempo determinada, ponerle 12 años para hacer la denuncia. Imagínate que si era un menor de 6, le prescribía incluso a veces antes de ser mayor de edad para poder seguir el Claro. trámite. Lo que hace la ley Piazza es que esos años los empecé a contar cuando tiene 18 y tenga todo ese tiempo. Pero ¿qué falta? Digamos, hubieron otras leyes que ampliaban esa situación, digamos, que te dejaban denunciar como más allá. Pero en este momento el problema que hay es de los delitos. O sea, hay una ley que dice que tenés para denunciar desde la mayoría de edad, se suspende la prescripción y empieza a contar de la mayoría de edad o hasta que la persona puede denunciar. Esa ley la tenemos. El problema es que las leyes, hay un principio que se llama irretroactividad. No me puedo ir para atrás. Entonces, ¿qué pasa con los delitos de antes de esa ley? Claro, Por ¿qué pasa? ejemplo, en el chico que el creo chico. que ahora tiene 30. Yo o respeto, por ahí. Claro, del caso de Mamón. Sí, El de hemos hablado. Jamón tiene 30, ponele. Sí, sí. Me voy para atrás, pero me puedo ir para atrás hasta el 2015. Y si a él lo abusaron en el 2010, lo que quieren hacer, y es la ley que faltaría, pero es todo un tema, porque es un tema político, la ley que faltaría es que fueran no se aplicara esa irretroactividad que es constitucional y fueran como los delitos de lesa humanidad. Claro. Que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Claro, Bueno, claro. el abuso no es imprescriptible. Yo te quiero preguntar- Prescribe la acción. Eugenia, esto, te sigo. ¿Qué pasa con esto? Con el paso del tiempo y personas que no tienen ninguna prueba, pero que fueron abusadas. Y tienen ganas, esto de que la víctima habla cuando puede, como puede. ¿Qué pasa con el paso del tiempo y personas que dicen, yo fui abusada por tal persona que vive, pero no tengo cómo demostrarlo? Sí, está más que claro, porque aparte para mí hay un registro psicológico que no se pierde con el tiempo, o sea, la tenés que someter a pericia. Pero yo me arriesgaría, si te lo digo ahora, que no está esa ley y que no la tenemos, yo arranco el proceso igual y planteo la inconstitucionalidad de la irretroactividad, a ver si camina. Porque los cambios pueden venir o por la legislatura o a veces vienen por los fallos. La jurisprudencia empieza a actuar, fallos que salen en tal sentido y después llega el cambio legislativo. El hecho de que Los se hayan abogados tienen que mediatizado meterse e también intentar. hace que por ahí la Corte tienda a humanizar un poco más los casos. ¿no? Claro, la Corte es a veces por donde entran las leyes. Hay tantos casos, en base a este caso saquemos la ley, porque la ley Lucio, por ejemplo, no tuvo que ver con esto, tuvo que ver con capacitar, es como la Micaela, con capacitar efectores en la temática, o sea, es una ley nada más de educativa o de Para capacitación. trabajadores del Estado, sí. ¿Qué pasa con el acompañamiento para las personas que fueron abusadas, que están siendo abusadas? Que sepan que hay un respaldo, quiero que lo digas vos, que hay un acompañamiento psicológico, legal, social, que pueden acudir a eso, porque la gente tiene que saber que hay respaldo, que si uno va a buscar ayuda... En las mujeres hay un poco más de dispositivos. La Dirección de la Mujer de la provincia de Mendoza, que depende del gobierno de la provincia, o las áreas de la mujer municipales. Se tiene que ir a la municipalidad a buscar el área de la mujer. Ahí hay abordaje interdisciplinario y hay como bastante contención en abuso o en maltrato, lo que fuese. En la mujer hay más dispositivos, en los menores es más... En los menores están yendo por su obra social y a veces no la tienen, o efectores públicos es el psicólogo del centro de salud, o sea, no hay mucho dispositivo en los Pero menores. debería haber. Debería haber. Y en las escuelas, que por supuesto está el gabinete que acompaña, pero lo acompaña al niño en la escuela, en el proceso que le va a implicar en la escuela esto. Pero si hoy Hay nos un está viendo- gabinete siempre, en todas las María Eugenia, pero públicas si también. ahora nos está viendo un papá, una mamá, y dice, mi hijo está siendo abusado, sospecho, o me lo está diciendo, ¿a dónde va corriendo? ¿A quién le pide ayuda? Y Ahora, la primer lugar, y después los pasos para denunciar, aparte de esto del abordaje, que ya lo Sí. dije, porque eso es como re imprescindible, porque a veces no hay relato, y yo los mando a la psicóloga y empieza a ver ese relato. Sí. Entonces, para mí es imprescindible, por eso lo repito. Las mandaría no a la comisaría, que fueran a la unidad fiscal a hacer la denuncia. Yo les digo que vayan al polo penal, que está atrás de la cárcel, o sea, donde está Boulogne-sur-Mer y Plantamura, atrás, que es el nuevo edificio del polo. Ok. Polo penal, unidad fiscal la de violencia de género, la de delitos sexuales en este caso. Hay una unidad fiscal especializada. Porque La hay- gente que te atiende está especializada en eso. Los fiscales también. Y si yo fuera a una comisaría, ponerle que le queda más cercana, ¿no? Y hace la denuncia, ese expediente a las 2 o 3 semanas va a ir ahí.
a la Fiscalía de Delitos Sexuales. Entonces, es ir ahí, que es donde va a estar el expediente, y la denuncia formularla ahí, porque hay otra contención, Pero es lo otra estás diciendo cosa. muy bien y muy claro. Qué bueno que es que ante estos casos que son absolutamente críticos, vayas a un lugar donde te atienda gente especializada. No, el No, lugar totalmente. es más, el lugar es otra cosa. Gente O sea, las idónea, comisarías sabemos lo que es, o sea, se va a encontrar con gente que va a la comisaría por otra cosa, no es la situación para ir. Y no tiene que ir la mamá, esa mamá, papá, el adulto, no tiene que ir a hacer la denuncia con el menor. No hace falta que bien. lo lleve. Excelente. Eso, o sea, confidencia- esa exposición es ahí al cohete, porque Innecesario. no lo van a Sí, sí, intervenir sí. ahí. Hay Sí, confidencialidad, entonces, mucha gente dirá, no voy a ir, me voy a exponer al menor, que es mi hijo, mi hija. Y al menor no lo expone, justamente no llevándolo No ahí, llevarlo, y porque que no vaya va. solo a la cámara Gesell. No Claro. lo tiene que llevar porque no es necesario llevarlo ahí. Ok. Muy bien, perfecto. Gracias, María Eugenia, por haber venido y por traernos Bueno. claridad a este tema que hay que comprometerse y hay que saber, para justamente saber cómo actuar ante estos casos. Bueno, Gracias. gracias. Un Gracias, María placer. Eugenia. Nos Gracias. vemos. Hasta pronto.